Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de su cenáculo en la noche de hoy. Los vamos a estar acompañando nosotros, Johan Falla, Marisol Villate. Vamos a ir dando unos segunditos mientras todos poco a poco se van conectando, se van sintonizando, sincronizando con este espacio pensado para que todos crezcamos como comunidad. Bueno, yo les pido disculpas primero por mi voz, estoy un poco disfónico, estos días he estado como medio enfermo de la voz, pero bueno, aquí estamos al llamado de Dios para encontrarnos hoy, como lo decía Mari, en su cenáculo, en este espacio que Dios nos regala para poder contemplar y hablar de Él y pues compartir. Bueno, queremos contarles que hoy tenemos un tema muy especial, un tema realmente que pues creo que a todos nos ha llegado en algún momento a todos nos ha confrontado en algún momento, que es el tema del perdón. Queremos con ustedes reflexionar este tema, poder escudriñar un poquito y les invitamos a tener el corazón dispuesto, los ojos abiertos, los oídos muy atentos para escuchar lo que Dios quiere que escuchemos el día de hoy. Les contamos que nosotros somos esposos, hacemos parte de somos esposos hace 9 años, tenemos 2 hijitas de 4 y de 6 años, así que si por ahí también las escuchan, pues hace parte de nuestra dinámica familiar y muy contentos realmente de hoy compartir con ustedes esta gran oportunidad de orar con y por ustedes. Ok, les propongo entonces que nos dispongamos en oración, comencemos a pedirle al Espíritu Santo que nos regale su presencia en este momento donde estemos y también por las personas que vayan a ver este video luego en diferido y los que estemos en este momento en oración, para que sea Él quien habla y no seamos nosotros, para que sea Él quien escucha en nuestro corazón y no seamos nosotros, sino que pueda ser el Espíritu Santo que a través de esa acción de amor que Él tiene por todos nosotros, derrame su bendición, nos permita conocer cada día más a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te pedimos que en esta noche, en esta tarde, en este día, vengas a acompañarnos y a estar con nosotros en oración, a estar charlando con nosotros como estuviste en el cenáculo con los apóstoles, para que seamos todos juntos contigo, hablando de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro amor eterno, para que seas tú quien nos guía tu mano hacia Dios, que seas tú quien nos guía cada día más y más a amarlo, a honrarlo, a conocerlo. Ven, Mamita María, a orar con nosotros. Ven, Santísima Virgen María, a orar con nosotros. Ven, Santísima Virgen María, a orar con nosotros. A ti, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que te derrames tus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre nosotros. Ven, derrama tu bendición. Ven, derrama tu entendimiento sobre los corazones que estamos en este momento conectados y que se van a conectar luego. Ven, Espíritu Santo de Dios, para que seas tú quien habla, para que seas tú quien predica, para que seas tú quien escucha, para que seas tú quien enamora, para que seas tú quien bendice. Ven, Espíritu Santo de Dios, derrama la bendición del Padre y del Hijo sobre todos nosotros. Ven, Espíritu Santo, tú que es el amor de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial, para que ese amor sea contagiado en nuestro corazón y en nuestras vidas, para que de adelante hagamos la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, sino su divina voluntad. Amén. Amén. Vamos a proponer hoy un texto bíblico para el tema que vamos a hablar hoy del perdón. Es Lucas 17 En Lucas 17 del 1 al 6. al 6. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya ocasiones de pecado, pero ay de quien las provoque. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar, antes que ser ocasión de pecado para uno de estos pequeños. Estén atentos. Si tu hermano llega a pecar, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y otras 7 vienen a decir: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor dijo:
Si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, dirían a este árbol, arráncate y trasplántate al mar, y les obedecería. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, creo que este pasaje de la Biblia es muy conocido para todos nosotros porque lo hemos escuchado ya en la Eucaristía, lo hemos escuchado en tantas prédicas que nos han regalado y pues no es nada desconocido para todos el perdonar 70 veces 7. Y pues que ha sido como un tema de muchos análisis, de muchas personas, de muchos sacerdotes, predicadores, siempre hablando del tema del perdón. Y es un tema un poco álgido porque no es fácil perdonar, pero es demasiado necesario porque si no perdonamos es muy difícil sanar. Cuando no hay perdón hay una herida abierta. Es como cuando yo me corto y no me coloco nada, dejo que la herida comience a infectarse, esa herida comienza a infectarse y por ahí pueden entrar una infección y haber una gangrena. ¿Y qué tengo que hacer? Amputar el pedazo para que esa gangrena no me dañe todo el resto del cuerpo. Igual pasa con el perdón, igual pasa con el perdonar. Uno se pregunta, pero ¿por qué necesito perdonar si me hicieron daño? Pero es que el perdón primero es un regalo para uno mismo, porque hace daño al cuerpo, hace un daño tremendo al alma y al cuerpo. ¿Por qué? Porque si ustedes comienzan a indagar un poco y si indagamos, hay muchas enfermedades que son producto del rencor, del odio, y el rencor y el odio son producto del no perdonar. Sí, porque si yo no tengo nada que perdonar, no tengo nada contra nadie, no tengo odio, no tengo rencor, pues no tengo nada que perdonar. Pero cuando hay un odio, hay un rencor es porque hay algo que me dañó y que es legítimo sentir el dolor, es legítimo, pero hay algo que me está dañando por dentro y es necesario ese perdón. No sé ustedes, voy a hacer aquí una cuña. Marisol es psicóloga y nos puede ayudar un montón también desde la parte de la ciencia, hablar de lo que es el perdón. Bueno, sí, como Johan lo comenta, tengo la fortuna de tener una vocación y es ser psicóloga. Creo que para el perdón es súper importante primero tener este componente espiritual. Creo que sin el componente espiritual, sin la gracia de Dios, sin la fe, como lo describe este pasaje bíblico, pues también es imposible porque las fuerzas no vienen de nosotros, las fuerzas vienen de Dios. Sin embargo, desde la psicología, pues también hemos tenido algunas comprensiones acerca del perdón, acerca de este tema. Y como lo decía Johan, me parecía muy, muy preciso lo que él decía, porque el perdón es un regalo. Perdón viene compuesto de dos palabras, el per y el don. Y el per significa yo mismo, algo consigo mismo. Y el don significa un regalo. Por lo tanto, el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y un regalo que evidentemente tenemos que construir a partir de las fuerzas que nos da el Señor en nuestra experiencia vital. ¿Cuántas veces me has perdonado tú? 80 veces 8. Sí, yo creo que en la realidad familiar es como ese primer nicho, ese primer núcleo en donde nos desafiamos a experimentar el tema del perdón. ¿Y por qué? Porque fíjense que en las relaciones interpersonales es inevitable el dolor. Es inevitable el dolor en las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos expectativas diferentes, porque a veces venimos de historias diferentes, porque incluso tenemos heridas diferentes, que al generar un vínculo o una relación, ahí pueden haber situaciones de dolor, de dificultad, de tensión. Y por eso también tenemos que reconocer que en las relaciones interpersonales, con los más cercanos, con los más próximos, es cuando realmente tenemos que poner en acción esto del perdón. Y el perdón también entendido como una decisión. El perdón quizá no llega así a algo como que me nazca y ¡ay, qué emoción perdonar! Y es que hoy amanecí pues con esta disposición y con esta emoción y con este momento como emocional de perdonar, sino que el perdón implica un acto
de la voluntad. La voluntad es una de las potencias más importantes que tiene nuestra alma. Y el perdón es una decisión. Y es una decisión que quizá tomamos en un momento que queremos como soltar, pero que a lo largo de la vida tenemos que reiterar esta decisión las veces que sea necesario. Sí, esa decisión que habla Mari es muy, muy bonito porque es como el amor. Sí, miren que el perdón es como una consecuencia también del amor, ¿o no? Así no, el Señor nos dice a nosotros, hay que amar a sus enemigos. O sea, Él dice, hay que amar a sus enemigos. Y cuando dice que amar a sus enemigos, es porque debo perdonarlos, porque es mi enemigo. O sea, si no fuera mi enemigo no debería perdonarlo. Y por eso Él pide el amor primero, porque sin amor no puedo perdonar. Y uno dice, es muy difícil amar a alguien que me hizo daño. Me hacía acordar que yo tengo una tía ahorita en Estados Unidos y ayer, creo que fue ayer, eh, a, a la, a una charla de Immaculée, que es la persona que estuvo, la africana creo que estuvo secuestrada durante mucho tiempo en un baño y salió y ella rezaba todos los días el rosario y cuando salió, antes de salir el Señor le revela que va a estar sola y sale y la gente mató a su familia, o sea, el asesino mató a toda su familia y luego ella está en un juicio y le dicen, él fue el que mató a su familia y se va inmediato a perdonarlo y habla del amor. Entonces, sin amor no hay perdón, pero el amor es una decisión. Amar es una decisión, por lo tanto el perdón también es una decisión, porque es una consecuencia de una decisión, es algo matemático, ¿sí? No puede haber el uno más, sí, no puede estar el 2 sin el uno, porque para llegar al 2 tengo que sumar 1 más 1, llego al 2. Sin amor no puedo perdonar, no puedo decir yo perdono pero no amo, porque es una mentira. Para poder perdonar hay que sentarnos en el amor a Dios y hay que aprender del amor a Dios. Y como el amor es una decisión, el perdón termina siendo una decisión. No es un sentimiento, no es algo que llega, lo que dice Mario, y no, ay, yo amanecí con ganas de perdonar, amar, no, eso ya son emociones, que es diferente. Cuando yo decido, cuando decido algo es porque estoy con todo mi objetivo puesto a realizarlo, pase lo que pase. Si yo decido llegar a Estados Unidos, sea como sea, me voy por el hueco, por Estados Unidos, me meto en la llanta de un avión, me meto, lo que sea se hace para llegar, trabajo, ahorro, lo que sea. Lo mismo, cuando yo decido perdonar y decido amar, es porque ese es mi objetivo final y voy a buscar de todas las maneras hacerlo. Ahora, hay un ejemplo muy grande que el Señor nos da de perdón. Y le dice a Pedro, perdona 70 veces 7, perdón. Y hay algo que es, perdónenme, decían perdóname por mi tos. Y algo es muy importante en ese perdón, y es que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En la charla pasada que hablábamos con Ramiro, yo me acuerdo que mencionaba algo que me había impactado de una oración que yo hago, y es que el Señor es más misericordia que justicia en este momento, porque cuando lo fueron a crucificar, Él hubiese podido mandar a todos al infierno de una vez, pero su misericordia prevaleció sobre su justicia, el perdón, y dice en la cruz, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros cometemos un error muy grande y es juzgar. Y todo es una cadena, todo es una cadena. Cuando juzgamos, estamos creyéndonos Dios, porque el único que tiene derecho a juzgar es Dios, porque Él conoce el corazón del hombre. Nosotros no conocemos el corazón del hombre. A veces nos queda muy grande conocer nuestro propio corazón. Cuando yo juzgo a alguien, comienzo a tener rencores. Cuando alguien comete un error, yo comienzo a juzgarlo, es que lo hizo con sedicia, es que lo hizo por malo. Estoy poniendo sentimientos y acciones en otra persona que no conozco, sino que yo creo que tenía. Ayer o antier veníamos en el carro y vimos un accidente. Venía un carro y una moto, el carro le pisó el pie a la persona que iba manejando la moto. Yo mirando la escena, lo que creo que pasó fue que la persona se acercó tanto al carro que bajó la pierna cerca, y lo digo como conductor, bajó la pierna cerca y el señor del carro andó y le pisó la pierna y se botó al piso, se botaron todos de la moto al piso y todo el mundo comenzó a caerle encima al señor del carro. Y es la reacción que todos tendríamos, porque hay una persona que está en ese momento herida y necesita la ayuda, pero ninguno se detuvo a pensar qué pasó con el señor del carro, porque yo no veía que el señor del carro se hubiera ido, que hubiera invadido su carril, nada. Y entonces juzgamos y en ese momento comenzamos a llenarnos de rencor, pero el Señor nos enseña, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces actuamos sin saber por desconocimiento. Y ahí es donde tenemos que comenzar a primar en el amor. Mira, que lo que tú dices, Yojitan, me hace pensar como en algo que yo trabajo mucho en mis procesos terapéuticos, porque llegan muchas personas con heridas emocionales, heridas de su infancia, heridas de su niñez, heridas pues de sus ciclos vitales en general. Y obviamente acá hay algo muy importante que decir, y es que en un proceso de psicología muy seguramente uno puede reconocer sus heridas emocionales, pero uno nunca va a poder sanar una herida emocional en un proceso de psicología ni de psiquiatría. La única persona que sana es Dios, nadie más. Y en esos procesos de reconocer esa historia de vida, de ver esas heridas emocionales, hay personas que tienen como heridas asociadas a sus padres, ¿sí? A la falta de tiempo que quizás sus padres le dieron. Pero en esas realidades nosotros tenemos que buscar, ok, ¿cuál quizá habrá sido la intención positiva? De pronto esas ausencias de papá, esas ausencias de mamá, quienes priorizaron de pronto la parte económica en un hogar, por las ausencias y heridas que ellos habían tenido en esas situaciones. Y lo que tú dices es ponernos también en la contraparte, ¿no? En esa otra parte, sin juzgar, sino quizá entendiendo qué los llevó a esas personas a generar ese tipo de situaciones. Ok, totalmente de acuerdo. Y eso nos invita a varias cosas precisamente de mirar la intención del otro, es ver las dos caras de la moneda. El Señor en la palabra nos dice, también dice a sus apóstoles, cuando te peguen en una mejilla, coloca la otra. Y uno lo toma literal, ¿no? Que me peguen y pongo la otra para que me peguen. Pero no, el Señor lo que dice es, te pegan una mejilla con violencia, pon la otra que es el amor. La otra cara de la moneda, lo que Él pide es la otra cara de la moneda. No es que entonces pégueme y yo. Sí, se puede interpretar de esa manera, pero también como la otra cara de la moneda. Y es yo a la violencia, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? Si con amor o con más violencia. Si pago con la misma moneda, con la ley del talión o no. Y el Señor es muy delicado con todo lo que nos va enseñando en la palabra, ¿sí? Nos va enseñando todas esas cositas y hay que hilar muy fino para poder llegar a entender un poco esto, el tema del perdón, que es bastante fuerte. Mari decía algo que es muy importante de las heridas, y es que uno cuando va al médico y uno tiene una herida, los médicos suturan, entonces ellos comienzan a coser para cerrarla, el Señor no. Y por eso es que el Señor es el único capaz de sanar las heridas emocionales y las heridas que uno tiene, y por eso es que uno no es capaz de perdonar sin Dios. Siempre hay que pedir, a mí me enseñó un sacerdote a pedir al Señor, dame la gracia de perdonar, dale la gracia de perdonarme, y ven tú en medio de nosotros a perdonarnos. Porque es que el Señor abre la herida para sanar, el Señor no sutura, el Señor no cierra, el Señor abre la herida entra, la limpia desde lo profundo, y eso duele, y saca, y ahí sí la herida se cierra. Sí, sabes, ahorita que estábamos leyendo la cita bíblica que decía, que dice el Señor que hay que perdonar 70 veces 7, yo me preguntaba, bueno, ¿para qué? ¿Para qué el Señor nos ponía a perdonar 70 veces 7? Porque esto es muy simbólico, ¿no? Yo no soy teóloga ni nada, pero siempre yo he escuchado como a los sacerdotes o a las personas que conocen como estos textos, que el 70 veces 7 es un número como infinito, ¿no? Es un número como de la perfección, de la infinitud. Y me preguntaba, ¿para qué? Para que el Señor pues pone esas palabras y esta recomendación, por decirlo de alguna forma. ¿Se te ocurre algo? No, dime tú. No, es que pensaba en este acto del perdón, todo lo que genera el perdón. No sé si de pronto ustedes han tenido alguna experiencia o tú has tenido alguna experiencia en donde decides como perdonar, y es un acto como de soltar, ¿no? De ir como sin apegos, de ir como libres, porque sí considero que cuando somos libres a este tipo de situaciones que no creas, van atando también espiritualmente, emocionalmente, podemos estar más libres para amar a Dios, para conectarnos con Dios. Claro, tremendo lo que dices, porque es esa libertad que nos deja volar, sí, es esa libertad que nos deja escuchar a Dios, y eso es lo que pasa, y por eso es que el mundo
nos llena de tanto ruido, y lo hablábamos hace poco, y mire que todo se va atando, y no como que, uy, Señor, gracias, porque todo se va atando, y es porque ese ruido no me permite escuchar la voz de Dios, el rencor no me deja escuchar la voz de Dios, el rencor me hace que yo, y ese odio hace que yo poco a poco me vaya ensimismando, y eso es lo que quiere el odio, eso es lo que quiere Satanás. Satanás es porque es el envidioso, porque es el padre de la mentira, es el padre de la envidia. De hacer envidioso, él solo quiere triunfar, y si él quisiera, si él pudiera tumbar a Dios del trono, lo tumbaría y sería Dios, pero nunca jamás va a poder, pero es lo que él pretende, y al pretenderlo quiere contagiarnos de eso. Entonces al hacernos guardar rencor, hace que nosotros nos volvamos egoístas, y el egoísmo es uno de los pecados más graves que hay, ¿sí? Porque por egoísta es que el hombre peca, por egoísta es que el hombre solo comienza a cometer un montón de actos que ante los ojos de Dios no están bien. El egoísmo nos lleva a solo pensar en mi dolor, en el yo, y eso es lo que quiere el yoga, eso es lo que quiere la nueva era, que yo solo piense en mí, yo soy el centro del mundo, yo soy el que yo puedo todo, y eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace el odio, eso es lo que hace el rencor y el no perdonar, que Marisol de pronto me pegó sin querer, pasó ahorita que se levantó y me pegó en la cara, y yo me quedo con esa rabia, es que no se hubiera parado, es que tenía que quedarse quieta porque estaba aquí en el video. No, tendría su razón. Y entonces comienzo a pensar en mí, claro, me dañó, me dolió, ahora yo no puedo hablar, y comienzo, me lastimó a mí, y eso es lo que hacemos siempre. Siempre nos victimizamos, nos volvemos víctimas, y al volvernos víctimas nos volvemos egoístas, y ese egoísmo nos enceguece. Entonces no podemos ver ya el resto del mundo. No podemos ver el resto del mundo. Y como no vemos el resto del mundo, no vemos a Dios en nosotros. Y Dios está en el hermano. Y como no podemos ver al hermano, no podemos ver a Dios en el hermano, nos volvemos como un ente que ya no necesita a Dios. Porque yo soy la víctima, yo soy el centro del mundo. A mí todo el mundo me debe dar, a mí todo el mundo me debe querer, a mí todo el mundo me debe agradecer, a mí todo el mundo me debe dar. Y después, ¿qué pasa? Como eso es una realidad falsa, porque a mí nadie debe, solo Dios es el que me ama por completo, y los demás me aman en el amor de Dios por completo. Pero como cuando nos ensimismamos en nosotros, cuando nos quedamos en ese rencor, en ese odio, en ese pobrecito yo, mejor me come, ¿cómo es que dicen? Mejor me como un gusanito, no me acuerdo cómo dicen, todos me odian, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Me quedo en eso, pues resulta que ese gusanito se convierte en una depresión tremenda, en una falta de Dios, en un vacío que no logro encontrar en mi corazón, en ir a una tienda a comprar muchas cosas de ropa, en ir y termina en un suicidio. Sí, perdón. Que tenemos a nuestras Perdón. hijas enfermas, y Mari está yendo y viniendo a revisarlas porque estamos todos Ahí, medio malucos. ahí, Es más, yo ahí. voy por agua, mientras que tú hablas. Bueno, muy bien. Lo importante es que realmente como familia estemos conectados en este espacio y vayamos pensando, ¿no? ¿Qué palabras de aquí van suscitando esos mensajes que Dios nos quiere dar al corazón? Que vayamos pidiendo también al Espíritu Santo que sea Él quien nos muestre hoy quizá qué debemos perdonar, qué debemos tomar la decisión como un acto de voluntad de soltar para agarrarnos más libremente al amor que Dios tiene para nosotros. Y en esto que estabas hablando, Johitan, yo estaba atendiendo a las niñas, pero te estaba escuchando y, digamos, teóricamente desde la psicología, nosotros reconocemos que hay varios obstáculos para poder generar el perdón. Y uno de ellos justamente es el resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? Es el resentir, es el revivir emocional y mentalmente las situaciones de dolor que hemos vivido. Algunas situaciones de dolor pues pueden ser un poco más fuertes, más profundas, pues pueden generar heridas como más fuertes que otras que de pronto pueden ser más pasajeras. Pero el resentir es un obstáculo que tenemos para poder perdonar. Antes yo como psicóloga un poco daba la recomendación o decía que había que perdonar y olvidar.
¿sí? Me decían, ay, Marisol, yo perdono, pero no olvido. Y yo decía, no, espérate, ¿cómo es eso? Para perdonar tú tienes que olvidar. Pero a partir como de la experiencia profesional, yo sé que hay situaciones que es muy difícil olvidar, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en las madres, ya que soy mamá, pienso mucho en las madres que han perdido un hijo a causa de la guerra, de la violencia. Digo, esta mamá nunca va a poder olvidar esto. Hay situaciones que tú no puedes olvidar. Pero el resentimiento es recordar, pero recordar desde el dolor. Y recordar desde esos diálogos internos que quizá ven al victimario con odio, con amargura, con tristeza, con nostalgia. Y ese resentimiento no nos va a permitir avanzar. Quien no conoce su historia incluso está condenado a repetirla, y la memoria pues es también algo que nos ha dado Dios. Y quizá hay cosas que te duelan, hay cosas que te hayan herido y que no vas a poder olvidar de tu vida, pero quizá sí es importante que pidamos la gracia para que las recordemos sin dolor, sin que nos duela, sin ese resentir, que quizá las recordemos o desde el aprendizaje o desde el resignificar un poco esa experiencia, porque el resentimiento es el primer obstáculo del que no nos va a dejar perdonar. Y hay un segundo obstáculo, no sé si has escuchado de esto, que es la venganza. El querer generar una acción en contra del otro para dañar al otro, para que el otro sienta como ese mismo dolor que sentimos, porque cuando a nosotros nos hieren, tenemos una creencia errónea, que es que el otro debe sentir el mismo dolor que yo tengo, o esa es la forma en como yo le voy a dar a conocer al otro que a mí me duele. La venganza, el querer hacer daño al otro, mal al otro, es una de las situaciones que no nos dejan avanzar en ese proceso de la voluntad y esa decisión que es el perdón. Que es lo que yo te decía, lo que les decía la ley del talión, ¿no? Así Del es. diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Claro, y volvemos a lo que decíamos del egoísmo. O sea, el querer que el otro sienta mi dolor es egoísta, porque yo sí, yo siento y tú no estás sintiendo. Y muy seguramente la otra persona está sintiendo también muchas cosas que la llevan a cometer eso. No sé, de pronto uno en la casa llega un día cansado y la esposa está cansada, o el hijo está cansado, la mamá está cansada, el papá está cansado, cualquier integrante de la familia está cansado en la misma oficina. Y uno también llega cargado de la calle y de pronto eso hace que uno reaccione fuerte. Y otra persona dice, pero ¿por qué lo hace conmigo? Que yo... Y de pronto hay una situación alterna que ha hecho que esa persona se sienta de esa manera y de pronto no es lo mejor, porque no estoy justificando los actos de violencia, pero también hay que comenzar a ponerme en los zapatos del otro. Y hay un truco que enseñaban los santos y es mirarme a mí primero, y el Señor lo dice. Es que ni siquiera los santos se han copiado todo de la palabra de Dios, y por eso les dice el Señor que debemos conocerlo a través de la palabra, porque en la palabra está todo, todo, todo. Y Él dice, no mires no mires la paja en el ojo ajeno, sino mires la viga en el tuyo. Y cuando uno se da cuenta y dice, oiga, tiene razón, porque yo me la paso mirando los errores de los otros y no miro mis errores. Entonces cuando yo cometo un pecado, cuando alguien me ofende, me quedo mirando a usted, o sea, juzgando y señalando con el dedo, pero no me doy cuenta qué he hecho yo, en qué contribuí para esa ofensa. Porque cuando hay una pelea es de dos personas, ¿sí? O la otra persona, ¿qué le está pasando? O sea, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Qué es lo que le pasa? Y es lo que el Señor hace. El Señor se pone en nuestro lugar. El Señor nos quiere redimir. Y María hablaba algo muy bonito del perdón y me hacía pensar del olvido, perdón. Me hacía pensar qué tal el Señor hubiera olvidado todo. O sea, que el Señor hubiera dicho, listo, yo me sacrifico, me crucifican y ya, olvidadísimo, ya no más. Pero todos los santos días, casi que durante las 24 horas del día, porque en el mundo tenemos horario de todos, por todo lado tenemos horas corridas, el Señor está sacrificándose todos los días en el altar. Está otra vez el sacerdote consagrando y partiendo la Eucaristía, reviviendo los últimos momentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo está recordando. Y yo no quiero decir, con eso no quiero decir que entonces uno, para perdonar todo, ya recuerde cuando me pegó en la cara. No, pero no es el hecho de que ya no lo recuerde el perdonar, porque entonces se llamaría amnesia y sería un engaño con nosotros mismos. Sí, sería como quitarme un recuerdo de la cabeza, como ya no recuerdo, pues ya no tengo rencor. ¿Y qué gracia tendría el perdonar? No tendría gracia perdonar.
pero tenía mérito, no tendría ningún mérito ante los ojos de Dios. Pero cuando yo tengo eso aquí y soy capaz de transformar eso en amor a la otra persona, en ganas de abrazarlo y decirle, oye, te entiendo porque es que yo no miro cuerpos, miro es almas. Es lo que hace el Señor. Él no mira caras, como nosotros que miramos, uy, como tiene una verruga aquí, ese como que va para el infierno porque tiene cara de diablo. No, Dios mira es el alma. Y al mirar el alma, comprendemos que hay alguien con un pasado, alguien con una historia que hace que esa persona haya reaccionado de alguna manera de pronto errónea o haya caído en pecado. ¿Sí? Y al hacerlo de esa manera, logramos tener ese recuerdo acá, pero transformarlo en amor, en amor. Pero ¿cómo se hace eso? Y Marisol lo decía muy bien. Ella decía, desde mi carrera, es imposible olvidar, es imposible perdonar si no es con Dios. Y por eso tenemos que agarrarnos de todas las herramientas de oración que existen y pedirle a Dios. Y esta oración se las digo porque es muy linda y es, Señor, que seas tú en mí, o sea, que sea Dios en mí porque Dios habita en mí, mirándola a ella o a él, a la otra persona, mirándote a ti en él. La repito, digamos que los dos hemos discutido. Yo le digo al Señor, que seas tú en mí, mirándote y amándote a ti en él, o perdonando, o que sea, y esa es una manera de oración que le enseñé al padre Felipe Scott y es muy linda, pero también puedo pedir al Señor, al Espíritu Santo, me lo decía un padre en un retiro, Espíritu Santo, que sean tus ojos, que seas tú, Señor, que sean tus oídos, que sea tu boca, que sea tu mirada ante esta persona, porque nosotros solos no podemos. Ahora, amor, acá también hay que tener un detalle muy importante, ¿no? Porque estamos hablando del perdón y el perdón que nosotros le damos a las personas que nos han herido, nos han lastimado. Vuelvo y digo, algunas heridas más profundas que otras, porque bueno, yo que he tenido este regalo de acompañar y escuchar a tantas personas por estos casi 12, 13 años, hay heridas muy profundas, muy profundas, muy dolorosas. Pero hay que recordar que a nosotros también nos han perdonado y en el sacramento de la reconciliación nosotros también hemos sido afortunados en recibir esas gracias del perdón a Dios. Es decir, ¿cómo no vamos a perdonar a un humano si nosotros como humanos también la hemos embarrado, también hemos fallado, también hemos caído? No podemos pararnos como en una situación de privilegio de decir, es que yo soy súper correcto, soy súper correcta y entonces, ok, yo perdono, sin saber que nosotros también hemos sido perdonados por el Rey de Reyes, que es Dios, ¿no? Hemos tenido el perdón de Dios. Y tú tocas un punto muy álgido y es el hecho de que como nosotros siempre queremos el perdón de Dios, queremos la sanación, queremos la conversión, queremos llegar al cielo, hay algo importante y es que sin humillación, sin reconocer nuestros pecados, no logramos la sanación, no podemos tener una fe perfecta, no podemos tener una relación con Dios perfecta. Y esa humillación va en hacerse el último. Hacerse el último es... hay un texto que me gusta mucho que dice el Señor en un mensaje a una persona que cuando dos cabras se encuentran en una montaña para pasar y se encuentran de frente, una de dos, o se agarran a pegarse hasta la cual se tumba a la otra y esa ganó, o una se agacha para que la otra pase por encima. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no seamos cabras, que nos pegamos cabezazos, sino cabras que una de nosotros, que una cabra sea capaz de ultimear, hacerse la última, capaz de acostarse para que pasen por encima de ella y que la otra sienta que estuvo bien y esta sienta ese orgullo de que no tuvo que tumbarla y matarla para poder pasar, sino que la dejó vivir y yo pude pasar tranquilo, ¿sí? Hice una obra de caridad. Entonces, para poder perdonar hay que tener varios pasos. El primero, comenzar a tratar de ser último, ¿sí? Y el ser último es renunciar y morir a mí, porque cuando hay una otra cabra yo digo, es que ¿por qué tengo que dejarme pisotear? ¿Por qué no se deja pisotear ella? Orgullo. Volvemos a lo mismo, el orgullo que es el demonio, y el orgullo por el cual el hombre pecó, por el cual Adán y Eva pecaron. Ese es el orgullo. Entonces es el primero, morir a mí. Y morir a mí no es fácil. Morir a uno no es fácil. Es verdad ser último. Morir es
dejar de querer que todo el mundo haga lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, y que hagan como a mí me gustaría que hicieran. Ese es un lenguaje del amor egoísta. Es ámeme como yo quiero que me amen. No, ámame como tú me puedes amar. Eso es lo primero. Pero al ser último y al ser el último también hay algo que es muy importante. Y es el hecho de reconocer mi error. Si yo no reconozco mi error y no soy capaz de reconocer mi error ante Dios, que yo también soy un pecador, no hay sanación. Porque para que pueda haber sanación, debe haber perdón. ¿Sí? Y para que haya perdón de Dios, debe haber arrepentimiento de nuestra parte. Entonces, si nosotros no nos arrepentimos y no nos humillamos en el sacramento de la confesión, si no nos confesamos y estamos realmente arrepentidos, Dios no puede llegar a sanar. Porque Él dice que se haga según tu fe. Pero para que se haga según la fe de nosotros, del amor que tengamos, porque la fe es amor, o sea, la fe se traduce en el amor que tenemos por Dios, porque es creerle a alguien al que amamos. Para que se dé, tenemos que sanar y humillarnos, o sea, ser perdonados. Si no somos perdonados, hay un orgullo. Entonces uno siempre dice, no, es que me ofendió, yo que me voy a confesar. Entonces uno va, y me hace risa porque ayer el padre en la misa decía, siempre dice cuando uno va a misa y hay confesiones, dice, no confiesen los pecados de los demás, confiesen sus pecados. Y uno comete el error a veces de ir a la confesión y, no, es que me hicieron y es que hizo tal y me dio rabia. ¿Qué hiciste tú? ¿Cuál es la raíz de tu pecado? Como responsabilizarse. Exacto. Mirar nuevamente el tronco en mi ojo y no la ¿cómo es? La viga en mi ojo y no la paja en el otro. Peleamos, me ofendió, estoy súper ofendido y yo tengo toda la razón de estar ofendido, pero ante los ojos de Dios, ¿qué hice yo? También falta la caridad. Fui una santa paloma que fui la cabra que me agaché y me pasaron por encima. Si soy la cabra que se agachó y le pasaron por encima, créanme que no va a haber ningún rencor de nada. Y tampoco voy a estar no voy a estar con rencores. Por eso hay que comenzar a reconocer mi error, humillarse, pedir perdón para poder ser sanados y que Dios nos sane y nos ayude a perdonar. Sí, mira, lo último que quisiera aportar es algo que me consultan mucho mis pacientes y quiero compartírselos con ustedes porque a mí me dicen, pero es que ¿cómo perdono? Si ni siquiera me ha pedido perdón, ¿sí? Pues yo quiero perdonar, pero es que él o ella no me pide perdón. Y quiero decirles, no es necesario que el otro pida perdón para que nosotros demos ese acto o ese paso del acto de la voluntad, que es el perdón. No es necesario. Tú puedes perdonar a otro sin ni siquiera el otro te pide perdón. Hay que hacer una distinción. Una cosa es perdonar y otra cosa es restaurar. Para la restauración, sí se necesitan de las dos partes. ¿Sí? Si yo quiero restaurar un vínculo entre hermanos que han peleado o entre una pareja que se ha peleado, que ha tenido situaciones difíciles, dolorosas, o entre dos partes que se han peleado, que se ha fracturado la relación, tú puedes perdonar, pero de las dos partes sí se necesita la disposición para restaurar, que son dos cosas distintas y que los invito a que de pronto el primer paso es el perdón genuino, el perdón sin esperar que el otro venga a buscarte, a reconocer sus errores, sino el regalo que tú te das a ti mismo para decir desde un acto de la voluntad, ok, voy a perdonar, voy a tomar esa decisión hoy y mañana, que quizá me recuerde nuevamente esa situación, como un acto de amor también a ti mismo, pero ante todo a Dios, porque con el perdón nos liberamos, ¿cierto? Para unirnos más a Dios. Súper. Y hay algo bien bonito lo que dice Mari, de ese no esperar a que el otro haga las cosas por mí, porque es que Dios es lo contrario a lo que uno piensa en el mundo, ¿no? Nosotros tratamos de humanizar mucho al Señor y el Señor no piensa igual que el hombre, el Señor es totalmente diferente. Voy a hacerme aquí para quedar más centrado mientras que viene Mari. Y es que nosotros creemos que la gente primero en pedir perdón y ser los últimos en pedir perdón. Y es al contrario, Dios nos pide ser los últimos. Nos pide ser los últimos en todo lo que nosotros quisiéramos ser los primeros. Y nos pide ser los primeros en todo lo que nosotros quisiéramos ser los últimos. Si a mí me toca pedir perdón, quisiera esperar que la otra persona me pidiera perdón primero, para luego yo sí decirte, yo también te reconozco.
Pero ahí Dios nos pide lo contrario, sé tú el que primerea. Y el Papa Francisco lo dice, hay que primerear. Pero a veces quiero ser el último, quiero ser el primero, perdón, quiero ser el primero al que atiendan, quiero ser el primero el que le dan las cosas, y el Señor pide que seamos los últimos. Cuando ponía el ejemplo de las cabras, quiero ser el primero que dejan pasar, pero no, Dios me pide ser el último que pasa. Hay que tomar aquí el ejemplo de los niños, cuando los niños los papás los regañan, o cuando pelean en el colegio con sus amiguitos, los niños se olvidan muy rápido, porque son niños, porque no están llenos de tantas cosas que la sociedad nos viene sembrando, son más puros, ¿sí? No se han dejado permear por todo lo que el mundo comienza a vender, que son los famosos orgullos, la moda, la apariencia, ¿no? Y por eso el Señor nos pide ser como niños. Por eso el Señor nos pide ser como niños para que nosotros podamos llegar más fácil al reino de los cielos, para que podamos más fácil perdonar. No solamente ser como niños, entonces para estarnos jugando, no. En todo el sentido del amor. Porque los niños aman puramente, los niños se confían en sus padres, en los brazos de sus papás, con todo el amor puro. Y si un papá falla en algún momento y de pronto lo regaña o le pegó injustamente, el niño, basta con que el papá le diga, oye, perdóname, dice, sí, papito, va y lo abraza y otra vez con un amor tremendo, ¿sí? Pero es porque es un amor tan puro, un amor que no está permeado por el mundo. Y nuestras dificultades para perdonar, nuestras dificultades para poder avanzar en el camino de la santidad, es habernos dejado permear de las cosas del mundo, de los famosos orgullos, de las apariencias, que la gente vea en nosotros algo que tal vez no somos, para que seamos reconocidos, porque queremos el reconocimiento. Y ahí esa es otra de los clics importantes que hace que nosotros no perdonemos. El ser reconocidos. Necesito que me reconozcas. Si no me reconoces, yo no te perdono. Entonces ves la pelea de las parejas, de esposos o de amigos o de compañeros, y es se pelean los esposos, y entonces ¿qué pasa? El esposo le dice a la esposa, pero reconoce que tú fuiste. Si no reconoce, o sea, él necesita que ella reconozca, o ella necesita, reconoce que tú fuiste el que gritó primero, reconoce que tú fuiste el que me trató mal. Es que reconoce. O sea, necesito que otra persona me reconozca. Y tenemos una sed de reconocimiento tan tremenda cuando ya fuimos reconocidos. Ya Dios nos reconoció. El hecho de que esté así, haya estado así en la cruz, fue porque nos reconoció como hijos de Dios, que nos reconoció como merecedores, como que también podíamos llegar al cielo. ¿Sí? Y eso es importante, que no busquemos el reconocimiento del mundo, sino que sepamos, y tampoco busquemos el reconocimiento de Dios, porque Dios ya nos reconoce como sus hijos. Por eso nos dio el bautismo, por eso nos da la gracia de podernos confesar, de poder redimir, de poder trabajar en este mundo para llegar al cielo, porque ya nos reconoce como sus hijos. Ya somos reconocidos. Y estamos tan embebidos en buscar un reconocimiento del mundo que nos olvidamos que ya alguien nos reconoció. Y eso se llama egoísmo. Volvemos a lo mismo. Sí, qué bonito esto que dices. Bueno, pues esto que hemos dicho, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que también creo que nos llega a nosotros, ¿cierto? Que también creo que el desafío, el reto que tenemos hoy es vivirlo, encarnarlo, pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que esto lo podamos vivir y que podamos vivir el perdón como un acto de amor a Dios, como un acto de amor al prójimo y como un acto de amor a nosotros. No sé, te propongo que hagamos una oración, sí, poniendo todos los corazones que hoy nos hemos conectado a la luz de este tema, para que sea Dios quien nos regale esa gracia del perdón, que nos regale esa voluntad que necesitamos para poder perdonar y para poder ser más libres y más ligeros, para unirnos más a Él. Sí, voy a buscar alguna canción pequeña para que la pongamos. Me parece muy bonita esta canción. Estaba pensando en una canción para este momento y la encontré. Esperen a ver si la voy a colocar. A ver si el Spotify me deja. Permítanme un segundo. Y todo lo que pasa
en vivo y en directo. Entonces me encontré la canción del video, pero a ver si lo podemos colocar. La escuchemos acá en oración. No les pongo el video para que puedan cerrar sus ojos y cerremos los ojos y hagamos esta canción oración pidiéndole a Dios que vuelva. Aunque yo no te sienta, siénteme tú. Aunque ya no te escuche, escúchame tú. Aunque deje de buscarte, búscame tú. Y si en el error yo muero, resucítame tú. Vuelve a encender mi amor. Vuelve a reinar en mi corazón, uniendo mi deseo mortal de ti a tu dulce deseo eterno de mí. Vuelve. Aunque me sienta perdido, no te perderé. Y aunque me sienta vacío, de ti me saciaré. Si la duda me envuelve, a tu luz llévame. Y si en tu amor yo espero, en ti viviré. Vuelve a encender mi amor. Vuelve a reinar en mi corazón, uniendo mi deseo mortal de ti a tu dulce deseo eterno de mí. Vuelve. Y aunque el tiempo se haya ido, lo recuperaré. Suplicando, llorando e intentando agradarte, te pido por favor, vuelve. Vuelve a encender mi amor. Vuelve a reinar en mi corazón, uniendo mi deseo mortal de ti a tu dulce deseo eterno de mí. Vuelve a encender mi amor. Vuelve a reinar en mi corazón, uniendo mi deseo mortal de ti a tu dulce deseo eterno de mí. Vuelve. Uniendo mi deseo mortal de ti a tu dulce deseo eterno de mí. Vuelve. Démosle gracias a Dios en este momento por este rato de oración que nos permitió tener, porque pudimos estar unidos. Espero que esta canción la hayan podido hacer oración. Si no, pues regresar a este video para poderla hacer oración y escucharla y pedirle a Dios que nos vuelva que vuelva a reinar en nuestro corazón, porque la única manera de perdonar es que Dios reine en nuestro corazón, como lo decía muy bien Mari, lo decíamos al principio de este video. Para perdonar se necesita desde Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Si queremos que lo hacemos con nuestras fuerzas, estamos totalmente equivocados, porque solamente con Dios podemos. Por eso el Señor le decía cuando Adán y Eva pecaron: qué lástima si ellos hubieran venido corriendo a donde yo estaba, me hubieran dicho: Padre, estamos siendo tentados, yo hubiese intervenido. Pero creyeron con sus propias fuerzas vencer y no vencieron, fueron vencidos. Pidámosle a Dios que vuelva a reinar en nuestro corazón, que vuelva a hacer ese deseo de nosotros, de Él, que solo deseemos tenerlo a Él,
Y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, todo es mucho más fácil, porque dejamos los apegos del mundo y solo Dios. Es sí, solo Dios basta. Repitan conmigo, Pater, fiat, voluntas tua. Pater, fiat voluntas tua. Amén. Amén. Bueno, pues gracias por reunirnos todos a la luz del Señor y los seguimos esperando en este su cenáculo el próximo lunes con otro tema también muy especial de crecimiento espiritual, de crecimiento personal. Y bueno, muchas gracias realmente por la atención, por sus comentarios, por estar aquí con nosotros. Gracias. Sé que hay personas que están viendo este video y que tienen un rencor fuerte con alguien de la familia. El Señor les pide que los perdone, que perdonen y que se unan como familia nuevamente. Dios los bendiga. Chao. Buenas noches.